Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por venir. Hoy voy a hablaros de la charla de mi tesis. Estoy en tercer año, un poco más y la defiendo ya. Entonces, tiene por título Dinámicas poblacionales de topillos, caracterización y modelado de los patrones espaciotemporales y globales. Los directores de tesis son Eloy Revilla, de la Estación, y Xavier Lambín, de la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Introducción. ¿Qué son los topillos? Los topillos son unos pequeños roedores que están principalmente en el hemisferio norte y agrupan más de 50 especies, aunque su característica principal son los rasgos reproductivos, ya que pueden tener de 3 a 5 camadas por año y de 4 a 10 individuos por cada camada, una esperanza de vida de 1 a 2 años y lo más sorprendente, que pueden madurar en 15-20 días. Claro, esto hace un cóctel que pueden tener explosiones demográficas muy fuertes. Entonces, los topillos han sido un claro modelo biológico en dinámica de poblaciones, pero debido a sus ciclos de población. ¿Qué me refiero con ciclos de población? Que normalmente cada 3-5 años, sobre todo en latitudes altas, tienden a haber unos picos de abundancia y luego unos declives. No obstante, estos ciclos de población, no son compartidos por todas las poblaciones, pero sí que están estas explosiones demográficas. Claro, esto tiene unos efectos a todas las escalas. A nivel ecológico, porque son presas de muchísimos predadores. A nivel sanitario, porque transmiten enfermedades capaces de pasar al ser humano. Y a nivel económico, porque pueden causar plagas, como podemos estar viendo ahí en Castilla y León este año. Entonces, tirando de literatura, lo que hemos visto es que hay muchísimos estudios focalizados en muchísimas especies, pero todos, los estudios son muy locales y en una especie. Entre las hipótesis principales ha sido la historia de vida, la predación, el alimento y un popurrí de unas cuantas más. La cosa es que en los últimos años sí que ha habido una idea a la hora de integrar todas estas hipótesis y decir que todas son importantes. Pero ahora, si decimos qué patrones generales hay, aquí ya lo tenemos un poco más complicado. Es aquí donde esta tesis va a intentar aportar un granito de arena y decir, caracterizar y modelar los patrones generales de los parámetros demográficos a una escala inter e intraespecíficos. Para ello, vamos a recopilar y publicar los datos de captura-recaptura. Vamos a crear un modelo general para describir los parámetros demográficos en todas las poblaciones. Vamos a investigar qué variables asociadas a las distintas hipótesis previas y que nosotros creamos convenientes explican las fluctuaciones de los parámetros demográficos. Y por último vamos a intentar detectar señales de alerta temprana para predecir explosiones demográficas. El data paper es un artículo donde se publican las bases de datos con sus metadatos. Los objetivos son: 1. Evitar la pérdida de información con el paso del tiempo. 2. Proporcionar un acceso a los datos. Y 3. Facilitar el uso de estos datos con unos correctos metadatos. Entonces, vale, volvemos a nuestro objetivo. Si es caracterizar y modelar los patrones generales de los parámetros demográficos, ¿qué necesitamos? Necesitamos datos de captura-recaptura para calcular los parámetros demográficos. Necesitamos los datos de todas las especies y poblaciones posibles. Y además que sean en series longitudinales largas. Este tercer factor ya impide que yo vaya al campo a recoger datos para terminar la tesis en 4 años. Entonces lo que nos propusimos, pues bueno, vamos a tirar de autores clásicos, de investigadores clásicos como Charles Kress, Rudy Boonstra, Xavier Lambín, y les invitamos a colaborar en este proyecto. Entonces la colaboración consistía en que ellos iban a ceder los datos de toda su vida de captura-recaptura y iban a participar en este análisis global. Esta foto fue enorme, parece el G8 de los topillos. Entonces, ahora, ¿de dónde son todos estos datos? Son de América del Norte y de Europa. Tenemos 20 sitios de estudio con 35 poblaciones correspondientes a 11 especies. ¿Cómo está el data paper? Vale, estoy en mi tercer año. El primer año básicamente me lo he pasado recopilando información. Estás hablando que estas bases de datos se empezaron a analizar, bueno, estos estudios empezaron en los años 50-60, así que lo que son las informaciones y el almacenamiento ha sido un poco peculiar. Estaban en libretas, floppy disk, discos de 3,5, o sea, cosas que yo ni he visto cuando era pequeño. Entonces ha sido un poquito complicado recopilarlo. Actualmente ya está recopilado y depurado y ahora mismo estamos estandarizando y redactando los metadatos. Esto lo voy a ir haciendo mientras corren los modelos, que como veréis más adelante voy a tener bastante tiempo. Descripción de los parámetros demográficos. Vale, estos datos los han utilizado estos colaboradores muchísimas veces, entonces, ¿qué nuevo voy a aportar? Claro, todos estos estudios estaban pensados con un objetivo en concreto. Ahora,
el diseño biológico de cada uno era diferente. Nosotros queremos hacer algo comparable y global. Entonces, para eso necesitamos que las estimas sean comparables. Segundo, diferentes frecuencias de muestreo o sus diseños experimentales nos impiden responder algunas de las preguntas biológicas importantes, como puede ser la tasa de maduración. Y otros, además, dices, bueno, lo reanalizamos, lo reajustamos, pero el problema es que también podemos tener periodos sin muestreos. Imaginemos que tenemos datos de Finlandia en invierno a menos 30 grados. Pues es entendible que esa persona no quisiera salir a muestrear. Entonces tenemos esos gaps y nosotros queremos calcular esas estimas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotros se nos ocurre, nuestros objetivos entonces son calcular las estimas, unas estimas con mayor precisión y que se adapten a nuestras preguntas biológicas, y estimas en los periodos donde no tenemos muestreos o donde el tamaño poblacional sea muy bajo. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos un modelo muy flexible. ¿Qué significa muy flexible biológicamente? Tiene que responder a nuestra pregunta biológica. Si decimos que los topillos pueden madurar en 15-20 días, tendremos que poner una resolución adaptada a ello. Vamos a asumir 15 días. Después, tenemos periodos sin muestreos. ¿Cómo lo hacemos? Esto, para calcular las estimas en periodos sin muestreos, lo que hemos pensado es en suavizar los modelos. Y si tenemos problemas de convergencia de los modelos, porque también hay pocos datos, como puede ser un invierno o una fase de declive, también creemos que con un suavizado podríamos mejorar esas estimas. Ahora, ¿qué significa un modelo suavizado? Vamos a suponer que tenemos un ejemplo en el que vamos a calcular la supervivencia. Tenemos 7 semanas. En un modelo normal, para calcular la supervivencia de cada semana, solo vamos a emplear los datos de esa semana. Sin embargo, con un modelo suavizado, vamos a utilizar también información de las semanas adyacentes. Con esto vamos a reducir el problema con el tamaño de muestra. Ahora, un pasito más. Imaginemos que además tenemos un periodo que no tenemos dato. Con un modelo normal, que sea no suavizado, no vamos a poder calcular la estima de esa semana. Sin embargo, con un suavizado vamos a tener un dato. Tendrá una mayor incertidumbre, pero vamos a poder tener un dato. ¿Vale? Entonces, tenemos la parte metodológica. Ahora tenemos un modelo de captura-recaptura, bayesiano y suavizado, pero también es multiestado. ¿Multiestado por qué? Porque nuestro modelo va a tener 3 estados. Los individuos van a ser clasificados como juveniles, adultos no reproductores y adultos reproductores. Entonces nosotros vamos a calcular principalmente las tasas de mortalidad de juveniles, adultos no reproductores y adultos reproductores, y estas tasas de transición que veis aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, lo que vamos a tener infinidad de datos, y lo que tenemos que ver es, vale, ¿cuáles son los patrones generales? En este caso en concreto, solo quería plasmar un ejemplo. Por ejemplo, las flechas están reflejando el mismo periodo, por ejemplo, invierno de 2 años diferentes. Lo que vemos ahí es que las estimas cambian. Nuestro objetivo va a ser identificar qué mecanismos generales son los que producen esos cambios a lo largo de todas las poblaciones. Por ejemplo, aquí en la flecha roja lo que está indicando es una semana en la que no teníamos muestreo. Como vemos, nosotros sí que tenemos una estima. Las barras, la incertidumbre es superior, pero somos capaces de tener una estima. Entonces, ¿qué vamos a aportar con este capítulo? ¿Cuál es el objetivo de este capítulo? Hemos propuesto un nuevo modelo bayesiano de captura y recaptura que sea capaz de adaptarse a todas las poblaciones que queremos analizar. Entonces, nos va a permitir obtener estimas comparables, vamos a tener la resolución que queremos, vamos a solucionar los problemas de no muestreo y también los bajos tamaños muestreales. Y además vamos a ofrecer en este mismo trabajo una descripción de las tasas demográficas de todas las especies y poblaciones y que sean comparables. En cuanto al tiempo, pues bueno, aquí viene la parte complicada. Hacer estos modelos me ha llevado 2 años, bueno, nos ha llevado 2 años porque aquí hay bastante gente implicada, y básicamente porque no hay nada desarrollado en la literatura. Hasta ahora hay modelos de captura y recaptura, multiestado, hasta ahí todo es muy bonito, frecuentista, bayesiana, pero el problema es meter el suavizado. No hay nada y la verdad que ha sido todo un reto desarrollarlo y aplicarlo. Entonces, bueno, hemos terminado ahora, parece ser que ya tenemos el modelo que está funcionando, pero ahora tenemos otro problema, que cada población tarda de 1 a 2 meses en analizarse. Teníamos 53 poblaciones y lo vamos a hacer por sexos separados. Son 100 modelos, 2 meses, se me va de las manos. Entonces, gracias al sistema, a los informáticos, bueno, con los servidores, tenemos ahí disponible unos recursos y creo que lo podré terminar, más o menos, esperemos, en septiembre.
Capítulo 3. Modelado de las variables asociadas a las distintas hipótesis que explican los cambios demográficos. Vale, tenemos todos los... asumimos que en septiembre o cuando sea vamos a tener todos esos parámetros demográficos de todas las poblaciones. Vamos a cogerlos, los vamos a meter todos en un mismo modelo y vamos a testar estas hipótesis, tanto de la literatura como nuestras. Este es el objetivo principal. Ahora, ¿por qué vamos a testar estas hipótesis? Bueno, el alimento porque está bastante afectado y que afecta a las condiciones físicas, puede afectar a la tasa de maduración y también a la duración del periodo reproductor. Ante la supervivencia, o sea, la predación afecta a la supervivencia, la familia afecta también a la supervivencia porque puede producir infanticidio y también problemas de territorialidad. La enfermedad porque reduce la condición física de los individuos afectando tanto la tasa de maduración como la reproducción. La densidad porque produce un estrés y cambios hormonales en los propios individuos, así como interacciones con el resto de factores. Y los rasgos de historia de vida de los individuos, que también va a afectar a la supervivencia y reproducción y afectando mediante la interacción del resto de factores. Claro, tenemos un popurrí de modelos, un popurrí de hipótesis, muchísimos datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que queremos hacer es evaluar todas las hipótesis analizando conjuntamente las estimas de los parámetros demográficos. Entonces, lo que salga de ahí significativo, nosotros vamos a asumir que son los patrones generales de respuesta de los parámetros demográficos. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues las variables ya están recopiladas y obviamente este capítulo es dependiente del capítulo anterior, hasta que no tenga las estimas pues poco podré hacer. Entonces, bueno, puesto ahí desde septiembre a diciembre, soy bastante optimista. Y el último capítulo, detección de señales de alerta temprana de explosiones demográficas. ¿Qué son las explosiones demográficas? Son aumentos exponenciales del número de individuos. ¿Esto qué significa? Que puede producir plagas de topillos. Entonces, esto es un problema real, como podemos ver ahora, por ejemplo, aquí en Castilla y León. De hecho, Castilla y León va a ser nuestro objeto de estudio en este capítulo. Pasamos a otra escala. Hemos estado estudiando en ámbito global todas las especies, pero ahora nos vamos a centrar en Castilla y León y las plagas de Microtus arvalis, ¿vale? Hemos recopilado información a través de la literatura y con colaboraciones sobre la probabilidad de leer noticias de plagas en los distintos años. Estamos hablando desde el año 1985 hasta ahora. Lo que queremos hacer es evaluar cómo correlacionan diferentes hipótesis con diferentes proxies que vamos a utilizar con la probabilidad de encontrar nosotros noticias sobre plagas en Castilla y León. Entonces, el alimento, por ejemplo, lo vamos a poder testar con el índice verde, con la temperatura, precipitación e índices agronómicos, el clima con la temperatura y la precipitación. Los predadores y la densidad no lo vamos a poder evaluar en este trabajo porque no tenemos información, simplemente tenemos información sobre presencia o ocurrencia o no ocurrencia de plagas, y también algo que afecta a la infraestructura, digamos, de los topillos, las madrigueras, que puede verse afectado por la precipitación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer todo esto? Hemos utilizado una metodología propuesta el año pasado para identificar los mejores predictores climáticos. Esto funciona básicamente por acoso y derribo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que queremos ver o estudiar el efecto de la temperatura en las plagas. Asumimos que la plaga es en junio. Pues lo que haría esto, vamos a asumir que la temperatura media, lo que haría este paquete de R, ¿vale? Va a ser primero hacer un modelo con la temperatura media de junio, luego otro con la de mayo, luego otro con la de abril, así hasta que recorre el rango que nosotros queramos, luego empieza ahora mayo y junio, abril y mayo, y así hasta que recorre todas las posibles combinaciones. El resultado es infinitud de modelos, ¿vale? O sea, por eso digo que es acoso y derribo. Ahora, podemos encontrar varias señales que sean aleatorias, podemos decir. Entonces, de las que no son aleatorias, nosotros hemos encontrado que solo la precipitación tiene una señal claramente diferente de la aleatoriedad. Ahora, ¿qué señales hemos encontrado? Hemos encontrado dos. Una, la precipitación acumulada entre enero y octubre del año anterior, y una segunda en mayo del año que estamos estudiando. Ahora, ¿cómo puede afectar esto? Imaginemos, este es un modelo con la precipitación acumulada del año anterior. Lo que vemos es que en los años húmedos, o sea, en los años secos, los que están a la izquierda en la parte marroncilla, no hay ni uno en el que haya una plaga. O sea, nos está diciendo que para que haya plaga parece ser que el año anterior tiene que ser húmedo. Pero además, si cogemos el subset de los años en los que han sido húmedos y los reanalizamos comparando con la segunda señal, lo que vemos es que solo
que siempre que es un mayo húmedo encontramos plaga. O sea, parece ser que la probabilidad de plaga es muy alta cuando tenemos un año previo húmedo y un mayo húmedo. Resumiendo, ¿qué aporta este trabajo? Bueno, hemos identificado la precipitación como un predictor de plagas y además lo importante e interesante es que es una alerta temprana. Estamos prediciendo la plaga de topiños a un año vista, o sea que es muy útil para promover medidas contra plagas. Los plazos es, ahora actualmente ya tenemos los resultados, estoy redactando el manuscrito y bueno, lo que tarde. Síntesis. ¿Qué tienes que recordar? Trabajamos con topillos, vamos a publicar los datos para evitar que se pérdida y fomentar su uso. Hemos creado un modelo nuevo, bayesiano, de captura-recaptura, apto para modificar las resoluciones de estudio y evitar, por ejemplo, problemas con periodos sin muestreos. Estamos calculando las estimas de los parámetros demográficos para que sean comparables entre todas las poblaciones. Vamos a identificar los mecanismos generales de estos cambios demográficos y hemos identificado una señal de alerta temprana. Bueno, quisiera agradecer a todos los colaboradores que han hecho posible esta tesis, a los informáticos sobre todo, y y a toda la gente que me aguanta a diario. Y nada más. Si tienes alguna pregunta.